Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar con este nuevo seminario, el ciclo de seminarios del IDICIS. Para mí es un placer y le quiero dar las gracias a Pilar por participar en nuestro ciclo de seminarios. Bueno, no necesita mucha presentación. Pilar Garrido es la jefa del Servicio de Oncología Médica, pero además también es la responsable de uno de los grupos, del Grupo de Investigación Translacional en Cáncer de Pulmón, del área 3 del IDICIS, área de la que anteriormente fue coordinadora. Y bueno, pues creo que nos va a dar un seminario con una visión muy general de todos los retos en investigación que tienen dentro de su grupo y en concreto en cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, Pilar, cuando quieras. Yo lo primero, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que tanto con Víctor como con Elena, que hemos hablado alguna ocasión, me parece fundamental y desde luego Valentín desde la coordinación ahora, porque así ya lo dijo y porque nos conocemos desde hace mucho, pues la colaboración, ¿no? Entonces muchas veces trabajamos y todos trabajamos muchísimo, pero son como reinos de taifas. Entonces a veces tener más, bueno, a veces no siempre, ¿no? Tener más información de qué se hace, pues desde el lado más básico, el lado más clínico, ayuda a de repente, pues aparte de establecer conexiones, pues pensar ideas, ¿no? Entonces, cuando hablé con Elena, digo, hombre, pues no sé, si aporta valor que os contemos lo que nos preocupa más a los clínicos, pues podemos, ¿no? Entonces, esto está pensado como una charla súper divulgativa, quizás muy básica desde de muy sencilla. Yo muy de básica no voy a hablar nada. Es muy sencilla, pero me parecía importante pues, poner un poco el acento en las cosas que desde la clínica nos preocupan como primer punto de encuentro. Lo he hecho muy transversal, muchas cosas son aplicables, pues veo aquí, ¿no? Hematología, oncología radioterápica, no solamente el ámbito de lo que es la oncología médica, pero cuando he tenido que poner ejemplos los he puesto de cáncer de pulmón, que es el territorio en el que yo me siento más cómoda, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo. Y lo que he comentado, ¿no? Esto a mí me gustaría que fuera el inicio de una buena amistad, que ya existe, pero bueno, que a partir de aquí, con el gorro de jefe de servicio, pues identificáis porque vuestra línea de investigación pueda estar más cercana de un tumor en concreto, de algo, pues por supuesto yo puedo servir de vehículo. Además, por supuesto que está aquí Valentín, pues para fomentar más relaciones, que me consta que existen, pero que es interesante. Entonces, sin más, pues llevando al terreno, lo siento, no he puesto nada de hematología, es porque es importante investigar en cáncer y lo he centrado obviamente en el ámbito digo obviamente porque es lo que me sale primero, en el ámbito de los tumores sólidos, ¿no? Pues la primera porque son enfermedades muy frecuentes, ¿no? Y son muchas enfermedades diferentes y lo que nos dice la literatura, y esto lo estaréis oyendo continuamente, es que esto no va a hacer más que crecer. Es decir, el número de pacientes que se diagnostiquen de cáncer se espera que se duplique de aquí a 20 años más o menos, ¿no? Esto tiene que ver con muchos factores que están un poco digamos, no nos daría tiempo a meternos, pero la realidad es que lo que se habla es que una de cada 2 hombres y una de cada 3 mujeres va a ser diagnosticado un cáncer a lo largo de su vida. Que no quiere decir que te vayas a morir de cáncer, porque obviamente cada vez mejoramos más las cosas, pero el cáncer va a estar súper presente en la vida de nosotros, pues como pacientes, como familiares, como amigos, etcétera, y desde eso es un motor, ¿no? para dedicarse a investigar en cáncer. Cuanto a la mortalidad, pues aquí vemos las cifras mundiales, ¿no? La mortalidad, o sea, globalmente en el año 2022, 18 millones de personas, en el año 2050 se esperan casi 33 millones, en incidencia, en mortalidad, pasar de algo más de 9 millones a 18 millones de muertos por cáncer en el 2050, y en España 115.000 a 180.000. Si queremos investigar en cáncer, porque hemos visto que por números es una cosa importante, también podemos, obviamente, hay que investigar probablemente una enfermedad y hay que ir profundizando, ¿no? Entonces, puede ser porque sea muy frecuente o porque sea muy infrecuente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la incidencia. El cáncer en el mundo más frecuente es el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de mama y del cáncer de colon y recto. El cáncer de próstata en sociedades avanzadas es muy frecuente también, pero globalmente en el mundo es el cáncer de pulmón. La incidencia en España pues varía y tenemos próstata, colon y pulmón, mama, colon y pulmón en mujeres. Esto y puesto. Siguiente.
Datos de mortalidad por cáncer. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Y lo que es más terrible es que el 90% de los cánceres de pulmón se ven al tabaco. O sea que son enfermedades evitables. Que eso es... Entonces, bueno, todas las charlas tienen un objetivo oculto que yo lo voy a hacer claramente visible, que es que si alguien fuma aquí, se vaya de aquí convencido de que no se puede fumar, ¿no? Porque evidentemente es un factor de riesgo evitable. Todos los años, a principios de año, en muchas iniciativas se ponen de manifiesto cifras de cáncer. La Sociedad Española de Oncología Médica lo hace alrededor del 4 de febrero, que es el Día de Cáncer. Hay un montón de información disponible, pero este año han saltado mucho las alarmas de los americanos cuando han publicado esto, porque, por ejemplo, esto es incidencia. Entonces, en incidencia, el más frecuente en hombres es la próstata, el segundo el pulmón, en las mujeres la mama y el pulmón. Pero no solamente es que el cáncer de pulmón sea la primera causa de muerte en hombres y en mujeres, es que por primera vez se mueren más mujeres que hombres de cáncer de pulmón en Estados Unidos, 21% versus 20%. Por lo tanto, y ahora creo que viene la siguiente diapositiva. Estos son datos de España. Tradicionalmente la primera causa de muerte en España era la patología circulatoria. En hombres hace años ya son los cánceres, en mujeres es la segunda, pero veis que en el 23 ya se cruzaban. O sea que probablemente en España en un par de años la primera causa de muerte globalmente va a ser cáncer también. Los tumores que vemos cómo cambia la mortalidad, pues esto es mujeres, cáncer de pulmón, que es la línea roja, que se cruza con la mama, lo que acabamos de decir, y el otro tumor que sube mucho en incidencia y en mortalidad, porque tenemos pocos tratamientos eficaces, es el cáncer de páncreas, ¿no? Por lo tanto, estos, digamos, serían desde un punto de vista global, ¿por qué es importante investigar en cáncer? Porque son muchas personas y tiene una mortalidad alta. Ahora me voy a ir a nada que tenga que ver con la investigación en el concepto clásico que tenemos, pero es que me parece súper importante también reflexionar sobre determinantes de salud. Ya lo he dicho antes, hay muchas cosas que podemos evitar y esto como ciudadanos y desde luego los que somos médicos sí o sí tenemos que tener clarísimo que tenemos que hacer campañas en este sentido. Pero aquí surgen las primeras preguntas de investigación. No todas las personas que fuman desarrollan cáncer. ¿Por qué unas personas desarrollan cáncer, otras no les pasa nada, otros desarrollan patología pulmonar crónica, otros eventos cardíacos, ¿no? Como el infarto de miocardio? Y si al final un paciente tiene un cáncer que se relaciona con el tabaco, ¿por qué uno hace un cáncer de pulmón, otro hace un cáncer de vejiga, otro hace un cáncer de laringe? Todo esto no lo sabemos. Y esto es muy importante como líneas de investigación, digamos, así muy generales, porque esto todavía no tenemos una respuesta. Dentro de este concepto así muy general y de determinantes de salud y de políticas de salud, que en el fondo también es de esto de lo que estoy hablando, el impacto de la contaminación, ¿no? Que es una cosa que oímos muchas veces pues en la televisión y tal. Bueno, pues estamos empezando a aprender, yo esto no lo acabo de entender mucho, el tamaño de las partículas en la contaminación es importante. ¿Y qué es lo más relevante? Pues que hace 3 años en el Congreso Europeo de Oncología, que aunque se llama europeo, es mundial, yo diría casi igual de importante ahora que el americano, el Congreso de ESMO, Charlie Swanton, que es un investigador básico súper potente en cáncer de pulmón que trabaja en Londres, en la plenaria nos contó una historia que nos dejó flipada, que luego publicó en el Nature poco después. Esa historia lo que decía es que en sitios donde hay mucha contaminación, estamos hablando de ciudades, ¿no? En el mundo que se habla de contaminación tremenda, lo que se había visto es que las células del pulmón sanas ya tenían una alteración oncogénica, una mutación. Siempre nosotros habíamos pensado que las cosas que dañan, el tabaco, el sol para el melanoma, etcétera, producían cambios en la célula y esta célula cambiada es la que ya era maligna, crecía, Y aquí de lo que hablaba era de un concepto completamente diferente y era que esa mutación oncogénica ya estaba en la célula sana, que era como, perdón, y que la polución, pues lo que hacía era favorecer su crecimiento, etc. Entonces, bueno, esto lo que viene es que es importante también estudiar e investigar, por ejemplo, en cosas como la polución, porque de aquí pueden venir regulaciones, sobre todo en determinadas partes del mundo, que sean muy relevantes. Y de esto hay muchas publicaciones. Por lo tanto, una cosa, no sé, como parece tan alejada de nuestro día a día, pero tiene impacto. El mayor impacto que tiene
es que, a pesar de que he dicho que el cáncer de pulmón en un 90% de los casos se relaciona con el tabaco, eso pasa en los países del área occidental. En Asia, en la parte de pues, Corea, en el este asiático, eso no es así. En China sí, porque fuman todo, se lo fuman todo, pero en otros países no. En esos países el índice de cáncer de pulmón en no fumadores es superior al 40%. En algunos países incluso más. No, esto es que no, ni lo conocíamos y luego hay un ejemplo muy bonito. ¿Y qué pensamos con qué tiene que ver? ¿Por qué estas personas desarrollan cáncer de pulmón? Pues se piensa que tiene que ver con la contaminación, pero también con la forma de que cocinan, los humos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya vamos ligando que esto, y luego cuando pongamos el ejemplo de los EGFR, veremos cómo al final todo esto se traduce, ¿verdad?, en aplicación que puede cambiar la vida de los pacientes. Entonces, también este tipo de investigación tan, digamos, como tan alta, pero tan transversal, pues tiene mucho valor clínico. El otro aspecto que quería comentar de esta parte inicial es la importancia del radón. Radón, que sabéis que, ¿no?, que es un gas inodoro, bla, 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 que está mucho donde hay piedras graníticas. Los que vivimos en la Sierra Norte de Madrid, ahí mismo, y también en Galicia. Bueno, pues nosotros empezamos a trabajar, y esto ya sí que es Hospital Ramón y Cajal, en el tema del radón hace unos años, con una tesis de una oncóloga médica que fue sobre ese tema, que luego ella se fue a París, a Gustave Roussy, y ahora os cuento durante su estancia allí cómo puso en marcha un proyecto europeo sobre este tema. En algunos ámbitos se dice que el radón es la segunda causa de muerte por cáncer, que se interacciona con el tabaco y sobre todo que en teoría es una cosa, entre comillas, fácil de prevenir, hay que ventilar las casas, si vives en un sitio de riesgo, a lo mejor tienes que tener detectores de radón en casa, etcétera, etcétera. Es decir, que vuelve a ser desde la investigación que aplican los pacientes a la relevancia de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo de la tesis de Laura, que fue ver cáncer de pulmón en no fumadores, en la cohorte del hospital, pues ver si determinadas alteraciones moleculares eran más frecuentes en los pacientes que el detector de radón en su casa pues había tenido altas concentraciones, ¿no? Y en esto se basa el proyecto actual, que es el Biorradón, que es un proyecto de la RTC, que estamos trabajando. Entonces, los pacientes con cáncer de pulmón que quieren participar en el proyecto de la consulta, se les da un detector de radón, se lo llevan a su casa 3 meses, luego lo mandamos a Francia que analicen la concentración, se manda sangre, tejido, etcétera. Y bueno, este proyecto en el que estamos, ¿no? Entonces, como veis, estamos en una esfera muy de la contaminación, el radón, pero que aterrizas en cosas que para los clínicos son relevantes, sobre todo si al final vamos a ver que hay algún tipo específico de cáncer de pulmón, que no lo sabemos, que pueda tener que ver con ello. Dejado de lado esta parte, otro área que investigamos los clínicos, que transversalmente tiene mucha importancia, en la que yo particularmente tengo un enorme interés, que es la perspectiva de género. Entonces, esto ya os lo decía antes, las alarmas este año en Estados Unidos lo que están diciendo es que, noticia buena, el 34% de la mortalidad de cáncer ha disminuido del 91 al 2022, pues porque diagnosticamos más precozmente con estrategias de screening, porque en pacientes avanzados tenemos mejores resultados. Aquí todo lo que han conseguido en hematología seguro, porque para ellos estas cifras son tumores sólidos y también leucemias, linfomas, etcétera. Pero lo que pone en la alarma es que donde está aumentando mucho la incidencia de cáncer es en mujeres jóvenes. Y una de las cosas que arrastra esto es el cáncer de pulmón en mujeres. Por lo tanto, nadie tiene que fumar y las mujeres menos. Esto clarísimo, pero esto ha sido una alarma y hay mucho warning desde enero, desde que salieron estos datos, porque esto realmente, vuelvo a insistir, no podremos evitar el de no fumador. Desde luego el de fumador lo podemos evitar seguro. En el ámbito, digamos, más allá de estas cifras, hay una tendencia, por lo menos en el ámbito de la oncología y también de otras especialidades, como en cardiología también, que por lo menos en oncología, no sé cómo se llama en cardio, es gender medicine. Ahí lo clásico es que nosotros siempre hemos asumido que la eficacia y la toxicidad de los tratamientos y el género no tienen nada que ver. En investigación básica, ¿no?, también se ha comentado en ocasiones pues, que los ratones no tienes en cuenta o que la mayoría de experimentos se han hecho en varones porque las hormonas interfieren. Bueno, pues que las hormonas tienen que interferir. Entonces, eso es una cosa. Luego usamos muchos fármacos que son dosis fija, que no, en la quimioterapia clásicamente es en función del peso y la estatura, entonces ahí lo ajustan, pero lo que son dosis plana, la inmunoterapia, por ejemplo, le damos la misma a una mujer que mide 1,50 y pese 40 kilos que a un señor que mida 1,90 y pesa 110 kilos.
Podéis imaginar que a lo mejor estamos sobretratando o infratratando, ¿no? Pero los ensayos se han hecho asumiendo que el género no era una variable a tener en cuenta y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por otro lado, y por ejemplo, volviendo al tema de la inmunoterapia, etcétera, hay mucha publicación ya, la toxicidad no es la misma, las enfermedades autoinmunes en general, cuando estudias medicina, son mucho más frecuentes en mujeres. Pues también el perfil de toxicidad, y esto creo que tengo otra diapositiva ahora, luego la pongo, son distintas. Por lo tanto, que hay que investigar en diferencias de género es fundamental. ¿Qué se hace? Pues poco. Por lo tanto, desde ahí tenemos que trabajar mucho. Y luego hay otra parte que a mí me parece súper importante relacionado con esto, es los aspectos culturales, sociales y económicos. Y ahora os contaré por qué. Entonces, por ejemplo, dentro de la Sociedad Europea de Oncología Médica hay una task force sobre Gender Medicine que publicó este artículo, que está publicado en Annals of Oncology, que es una revista con un impacto de por encima de 50, de mucho peso, en el que había un decálogo un poco en la línea de impulsar que todos hiciéramos este trabajo de investigación en género. Porque, como comentaba, y aquí ya lo aterrizo en cáncer de pulmón, la toxicidad con la inmunoterapia no es la misma en hombres y en mujeres. ¿Puede tener que ver con la dosis? O puede que no, no lo sabemos. Pero luego, por ejemplo, cuando tú analizas retrospectivamente, que son los datos que tenemos, la supervivencia por estadio, siempre es más alta en mujeres. Entonces, uno de los debates que ha habido siempre es, ¿esto es porque tienen las mujeres algo que hace que vayan mejor, independientemente de que sea que se operen, que se traten solo con radio, que se traten con tratamientos sistémicos, o que tienen menos enfermedades concomitantes, porque normalmente las mujeres a veces son un poco más jóvenes, las que fuman suelen haber fumado menos que los hombres, que eso es otra forma de verlo, necesitas haber fumado menos para tener cáncer de pulmón, hay algún factor que haga que sea mayor riesgo en las mujeres. Hay muchísima investigación en este tema, muchísima investigación. Entonces, el pronóstico parece que es un factor pronóstico favorable, pero hay que tomarlo entre comillas. En España, hace unos años ya, unos cuantos, creamos una asociación que se llama ICAPEN, yo soy una de las socias fundadoras, Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres, y trabajamos muchos aspectos. Por ejemplo, hicimos un proyecto que sobre, ¿es lo mismo enfermar siendo hombre que ser mujer? Esto tiene mucho impacto. Muchas veces la mujer puede ser todo lo sesgado que queráis, pero las encuestas van en esa línea. Retrasa mucho porque no tiene tiempo, porque tiene que ir a buscar a los niños al cole, porque tiene que cuidar a los padres, etcétera. Retrasa, minimiza los síntomas y no consulta. Entonces, esto pasa mucho. Pero, por ejemplo, antes hemos hablado de los ensayos clínicos. Hay pocas mujeres en los ensayos clínicos, porque no se les ofrece o porque las mujeres los rechazan, porque un tratamiento estándar vas a venir al hospital una vez cada 3 o 4 semanas, pero si participas en un ensayo te vas a pasar todos los días del primer mes viniendo. Mira, aquí no tengo tiempo. Entonces, tiene muchas derivadas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No meter mujeres, hacer unos ensayos clínicos más racionales para que realmente sean representativos de la diversidad que queremos, que en otras partes incluyen otra diversidad también como muy relevante, ¿no? Luego hemos trabajado en, bueno, pues hacer como guías la influencia del género, del sexo, las diferencias, etcétera. Aquí hay mucho interés en este tema y nosotros tenemos varios proyectos, de hecho, que trabajamos en microbiota, que luego lo diremos, y tenemos un proyecto financiado por IRICIS, otro por ICAPEN, de diferencias de género en microbiota, ¿no? Luego, esta parte es muy bonita. Esto es como estamos habituados a que la investigación, entre comillas, lineal, ¿no? Sea básica, relacional y luego clínica. Y yo siempre esto lo cuento pues, a los estudiantes, lo cuento a los residentes, la importancia del ojo clínico, es decir, con fármacos comercializados, en tu día a día, el tener la mente abierta y hacerte preguntas. ¿Por qué? Y volver para atrás y preguntarte a tus compañeros de básica, de relación, oye, no entiendo por qué esto es diferente, cuál puede ser el motivo y trabajar. Entonces, esto es un ejemplo que fue en realidad el inicio de la medicina personalizada en cáncer de pulmón, pero casi en general en cáncer, ¿no? Entonces, estamos en el 2002, lo bonito es que además cuando lo has vivido en primera persona, pues es muy chulo, porque te vienen muchos pacientes a la cabeza, ¿no? En el 2002 daba igual el tipo de... Los pacientes con cáncer de pulmón avanzado se trataban solo con quimioterapia, daba igual el esquema que usaras, siempre con 2 fármacos, la mediana de supervivencia era en torno a los 8 o los 9 meses.
Elegir uno u otro dependía de toxicidad y otras cosas, pero los resultados que ibas a conseguir eran más o menos lo mismo. En ese escenario tan pobre, pues un fármaco que era oral, que era primera sorpresa, un fármaco oral en vez de una quimioterapia, se puso en el mercado porque se comparó frente a placebo en pacientes que ya habían recibido quimioterapia y con unos datos que hoy no se aprobarían ni a jurar porque las ventajas eran súper mínimas, pues había 2 meses de ventana de mejoría en la mediana de supervivencia, un discreto incremento en la supervivencia global, se aprobaron. Y de hecho se aprobaron 2 de 2 compañías diferentes, que eran inhibidores tirosinquinasa de GFR. Entonces prácticamente no habíamos oído hablar de esto. Bueno, pues viene al mercado una opción más para los pacientes. Entonces lo que empezamos a ver es que había unos pacientes que iban maravillosamente bien, pero espectacularmente bien. De hecho se llamaron respuestas Lázaro. Y yo esas las he vivido. Un paciente que se está muriendo por las esquinas y que empieza a tomar la pastilla y que en una semana te viene a la consulta mucho mejor. Espectacular. Entonces, ¿qué era lo que se empezó a ver? Pues datos clínicos. Somos clínicos. Bueno, ¿quiénes son estos pacientes que responden tan bien? Responden muy bien las mujeres. Como íbamos en la línea, mejor pronóstico, vale, las mujeres. Los que nunca han fumado, perdona, pero si nosotros ni apuntamos en la historia porque damos por sentado que todo el mundo es fumador. No, vale, pues, pero había muchos pacientes asiáticos, que así hemos dicho que había mucho paciente con cáncer de pulmón nunca fumado. Entonces, se empezó a ver que si tenías solo uno de estos factores o 2 o 3, tenías más probabilidades de responder a este fármaco. Entonces, en paralelo, nosotros de GFR lo que conocíamos es que en cáncer de pulmón en global, cuando lo veían los patólogos por inmunistoquímica, podías ver que había mucha expresión proteica, que si luego el FIS, y descubrieron, que esto se han hecho ahora el aniversario, ¿no? Porque fue en el 2004, descubrieron una cosa que era una mutación, ¿no? Del gen EGFR, que era más frecuente en ese tipo de pacientes. Entonces, estáis diciendo, vamos, la clínica, ¿no? Nosotros pondremos esta pastilla sobre todo a mujeres, a personas que no hayan fumado, y se decidió hacer un ensayo clínico, que es como hay que hacer las cosas en medicina. Este ensayo clínico se hizo en Asia. Entonces, lo que se metían eran pacientes que nunca hubieran fumado o que fueran muy poco fumadores, con histología de adenocarcinoma, que era el otro factor que se había visto, es decir, no escamosos, no indiferenciados de célula grande, y bueno, la mayoría era asiático. Entonces, esto era demostrar que entonces era quimioterapia versus la pastilla, primera línea, ¿no? Entonces se pensaba que como estos pacientes iban a ir bien, porque eran los que los factores habíamos visto en pretratados que iban bien, pues que este estudio iba a decir, a estos hay que ponerles gefitinib, que era el nombre de ese medicamento que usamos otros, en vez de quimioterapia. Entonces los resultados del estudio, no sé por qué no la he conseguido hacer interactiva, porque interactiva le da más gracia. Entonces, los pacientes que tienen la mutación son los que tienen la raya continua y los de los puntitos son los que no tienen la mutación. Entonces, ¿cómo se leen estas curvas? Que si le pones quimioterapia, que son las naranjas, que tengan una mutación, pues va más o menos igual, va parecido. Si tiene la mutación y le has puesto la pastilla, van de coña. Pero lo que era más relevante era esto. Si tú pensando que porque era una mujer que nunca había fumado y era asiática, iba a ir bien, le dabas la pastilla, le estabas haciendo que su expectativa de vida fuera menor que si estaba recibiendo quimioterapia. Entonces, esto fue el inicio de la medicina personalizada en cáncer. Claro, esto luego fue, ahora todos los laboratorios, todos los sitios tenemos que determinar el jefe, cómo se hace eso, qué ponemos en marcha, etcétera. Pero esto demostró que las características clínicas sirven para plantear preguntas y en ocasiones lo que te llevan es a descubrir algo molecular predictivo que te ha cambiado. Pero ha cambiado que es que ahora más del 50% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen lo que llamamos una alteración accionable y hay un montón de fármacos, unos aprobados ya en primera línea, otros en segunda, y esto no ha hecho más que empezar. Y esto es igual en hematología, de diferenciación de subgrupos de pacientes, pero para nosotros empezó aquí. Entonces, ahora la parte de los retos del aterrizaje en las pruebas diagnósticas. Pues cualquiera de esto, por ejemplo, GFR, lo puedes diagnosticar por NGS, por PCR, la inmunohistoquímica no tanto, etc. Entonces, llega un momento que desde la clínica tienes que decidir, vale, pues yo lo voy a hacer con PCR de la marca Pepito Pérez o voy a hacer la NGS con 40 genes, 50 genes o 100 genes. O sea, tienes que llegar asistencialmente, pero a una toma de decisiones que te permitan responder responder las necesidades del paciente en tiempo, que no te puedes eternizar tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente
Como se sigue investigando, pues de la conformación del gen GFR, que sabíamos que había 2 mutaciones en el exón 19 y en el 21, que eran las que eran sensibles a esto. Y de repente aparece otra, exón inserción en el 20, que alguien ha visto que ha encontrado un medicamento y entonces esto. Entonces, si estábamos haciendo PCR, nos dicen que la PCR el 50% las pierde, pero es que ahora ya tenemos un medicamento. Entonces, necesitamos sí o sí tener una técnica que nos lo encuentre. Entonces, como veis, esto ya no es de la clínica, esto es de la gente que se dedica al diagnóstico y los que buscan fármacos para las alteraciones, encontrar la tecnología aplicable al día a día que nos permita ofrecer una opción para los pacientes, ¿no? Esto es relativamente reciente. Pero es que ahora ya vamos más allá. Ahora ya nos están empezando a decir que la NGS que hacemos basado en DNA no va a ser suficiente. Entonces digo, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a poder tratar a los pacientes? Porque la fase de diagnóstico es brutal. ¿Y esto por qué? Pues porque incluso en pacientes que la NGS basada en DNA, los que salen negativos, la sofisticas un poco, lo haces basada en RNA y aparecen sobre todo fusiones. Entonces, yo quiero que me hagan esto si yo tengo un cáncer de pulmón fundamentalmente no fumado. El subgrupo de pacientes que tienen las fusiones de ALK, que suelen ser gente joven que nunca ha fumado, da igual hombres y mujeres, la chica más joven que hemos tratado en el hospital de momento con un cáncer de pulmón metastásico, estadio 4, metástasis cerebrales, con una fusión de ALK, tenía 19 años. Esto también nos lleva a quién se le pone su diagnóstico diferencial, el primer médico, que puede ser es un cáncer de pulmón, obviamente ahí ni fumar ni nada. Pero hoy en día, esa chica se murió ya hace años, que tenemos fármacos de hasta 4ª generación. Esto es un medicamento oral que se llama lorlatinib y a los 5 años el 60% todavía no han progresado. Y si veis esta curva de pasados los 2 primeros años, es que está bastante estable. Entonces, claro, yo quiero que me lo encuentren. Entonces, es súper importante la profundidad del diagnóstico. Esto es un problema, digamos, medio asistencial, medio no, pero que es enormemente relevante. Necesitamos fármacos activos, pero necesitamos técnicas diagnósticas fiables, robustas y aplicables en la clínica en el tiempo que tenemos. Ahora ya, la siguiente es, la mayoría de los pacientes a veces se diagnosticaban en enfermedad avanzada. Pero si se diagnosticaba en estadio precoz, por ejemplo, un cáncer de pulmón que tiene mucho tejido ahí, porque a veces el problema es que la biopsia en la enfermedad avanzada es tan chiquitita que te dicen no hay celularidad suficiente para diagnóstico, y dices, ¿y yo qué hago con el paciente? Pues dices, bueno, vale, pues si tiene la pieza quirúrgica, aquí la tienes, hazme todo. Pero resulta que a lo mejor el perfil del paciente que debuta con enfermedad precoz no es exactamente el mismo perfil que el metastásico y que algunos genes no son los mismos. ¿Por qué debuta uno? ¿Porque hemos tardado mucho en saberlo o por otra cosa? Entonces, aquí hay también mucha investigación. Entonces, tenemos mucha expectativa con la biopsia líquida. La biopsia líquida, en teoría, se está trabajando en distintos modelos. La más fácil desde el punto de vista clínico es la monitorización. Es decir, un paciente que empieza un tratamiento, que si tiene ctDNA visible en sangre, tú lo vas siguiendo, si la fracción alélica va disminuyendo, que te va diciendo que el tratamiento funciona bien. Pero claro, esto tiene otros muchos retos que ahora veremos. El futuro se piensa que sobre todo se utiliza en screening. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que para los grandes fumadores o los que han sido fumadores, teóricamente deberíamos estar haciendo cribado, que en España todavía no está financiado, con TAC, perdón, de baja radiación, se supone que si tú tienes alguna determinación en sangre que te ayude a reducir el scope de la gente que lo tienes que hacer, ese screening va a ser mucho más eficaz. Entonces, aquí, en estos momentos, hay mucha investigación. En los últimos años, lo que hemos hecho mucho, que realmente no ha acabado de aterrizar, es que si tú tenías un seguimiento y te aparecía pues, una mutación de resistencia o te volvía a subir la fracción alélica, te estaba avisando antes de tiempo que ese paciente iba a progresar. Ya, perfecto, eso ya lo hemos demostrado, nosotros hemos participado en varios estudios. La aplicación clínica, un paciente que no tiene síntomas todavía, que el último TAC está igual, porque me está diciendo el ctDNA que antes tenía una fracción alélica de 2 y ahora la tiene de 10, le tengo que cambiar ya la medicación y tengo que dar por cerrada una etapa. ¿Cómo voy a monitorizar simplemente por ctDNA? ¿Qué me cuesta estar haciéndole esta monitorización? Esto en hemato han avanzado más que nosotros, pero esto es otro de los retos de la biopsia líquida. Y luego, que por ejemplo, una de las mutaciones más frecuentes en el ser humano es KRAS, pero es que también con la edad pueden aparecer en sangre que se llaman por efecto clonal,
mutaciones de Carrat que no son patológicas, que no tienes un tumor puesto. Entonces, ni todos los tumores, ni en todos los estadios tienen en sangre determinación que nos sirva, o sea que si en sangre es negativo, no necesariamente tienes todos los datos y a veces puede haber falsos positivos. Por lo tanto, esto es un reto, ¿no? Esto eran pacientes ALKs que cuando progresan quieres ver el mecanismo de resistencia y a veces en sangre no te aparece nada. Otra cosa curiosa que estamos aprendiendo es que cuando nosotros damos un fármaco, se llama la presión que ejerce el fármaco, te cambia los mecanismos de resistencia. Entonces, por ejemplo, EGFR, que es una enfermedad típica de no fumador, que lo que se estaba viendo es si la monitorización en sangre, etcétera, etcétera, para correlacionar se intentaba hacer biopsia en tejido, es decir, lo mismo que veo en sangre es lo que tiene en el tejido en el momento que lo progresa. Y de repente se empieza a publicar biopsias que eran de cáncer de pulmón de célula pequeña, que es el prototipo del tumor de los que se lo han fumado todo. ¿Perdona? ¿Pero esto qué es? Entonces, esto que ahora ya lo sabemos seguro y que no aparece solo en EGFR, que es la transformación de la línea celular, nadie sabemos por qué, porque es que esos tumores salen de otra célula. Pero en esa célula pequeña, a diferencia del convencional del fumador, tú le buscas la mutación EGFR y la sigue teniendo. Pero eso sí, no te responde al tratamiento para EGFR y le tienes que poner quimioterapia como en célula pequeña. Esta transformación histológica, que nos vuelve loca, es otra de las líneas en la que, y esto son publicaciones y del Nature, o sea, de mucho peso recientes porque hay mucha investigación en eso. Porque claro, los clínicos decimos, ¿cómo lo tratamos? Pronóstico es malo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que pacientes no fumadores que tienen una mutación de GFR, si además de la biopsia inicial tienen una conmutación de P53, es más probable que hagan una transformación histológica. Lo cual nos lleva a que tenemos que revisar nuestra lista de la NGS asistencial que tenemos, a ver, ¿el EGFR está, P53 está o no? Pero todavía tampoco tenemos opción más que decirle, las cosas no van a ir tan bien como si no la tuviera, pero no podemos tratarle diferente porque no tenemos una opción. Pero como veis, ¿no? Hallazgos clínicos, biopsias, vuelta para atrás, etcétera. Claves, la resistencia, ¿no? En cualquier tumor, el ejemplo vuelve a ser pulmón, en todos los tumores avanzados no curamos. Los hematólogos sí, nosotros no. Lo que podemos hacer es vivir con la enfermedad muchos años. He puesto la gráfica de la ALK a los 5 años, 60% libres de progresión. Y lo esperado es que un tumor que se diagnostica consigue una respuesta y en un momento dado se hace resistente. Y hay muchísima investigación en mecanismos de resistencia. Curiosamente, uno pensaría que la resistencia es al fármaco. Pues no. El mismo fármaco dado en primera o en segunda línea, los mecanismos de resistencia son diferentes. Esto lo hemos aprendido también en base a rebiopsiar los pacientes. ¿Por qué? Pues por la presión del ambiente celular. Pero esto es un campo importantísimo, porque claro, si yo sé que cuando doy un medicamento, cuando progresan el 40%, me van a hacer esta mutación de resistencia, busco un fármaco, que es lo que se está haciendo, para esa mutación de resistencia. Pero si va a depender de la línea, pues a lo mejor lo que yo estoy buscando no lo estoy enfocando en el sitio que es más relevante. Tengo que hacer un scope un poco más amplio, ¿no? Entonces, esto también es una línea de trabajo. Y la estrella de los 2 últimos años es las células tolerantes persistentes. Esto lo vais a oír mucho, entiendo que en casi todos los tumores. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos todavía es que conseguimos la máxima respuesta y cuando progresa intentamos biopsiar y ponemos la segunda línea de tratamiento. Entonces, lo que la gente está planteando que lo que tenemos que estudiar es esa célula que persiste. O sea, ¿por qué se destruyen millones de células y otras se quedan ahí hasta que aparece la de resistencia? ¿Qué tienen esas células persistentes? ¿Por qué no se mueren y cuando ya aparece la rosita, ya todas sus hijas son rositas? Esas células persistentes, ¿qué son? Y hay muchísimo, esto es más antiguo porque es el GFR, pero se supone que tienen una vulnerabilidad diferente. Y, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, por ejemplo, los ALKs, que ALK es una fusión que no aparece en las células no tumorales, lo que se está viendo es que si diseñar vacunas, hacer CAR-Ts en esta situación de mínima enfermedad, va a permitir curar subgrupos de pacientes. Por lo tanto, hay muchísima investigación en células persistentes y en formas de ataque diferentes de las que teníamos. Esto nos lleva también a otro de los retos que tiene que ver con los ensayos clínicos. He dicho antes que la mutación Carras es la más frecuente.
Pero ya no nos vale con decir Carras, que esa es otra. El PCR te decía Carras mutado o no mutado. No, porque tenemos medicamentos para el subgrupo de Carras G12C, que no para los otros. Entonces, la mutación de Carras, o sea, el cáncer de páncreas, el 90% tiene mutación de Carras, pero Carras G12C, que son las naranjitas, poquito. Cáncer de colon, 1/3 tiene mutaciones de Carras, pero de nuevo, la que podemos darle un tratamiento diferente a día de hoy con fármacos orales es poco frecuente. Donde es más frecuente es el pulmón. 13% de un tumor muy frecuente son muchos pacientes. ¿Pero por qué no funcionan? En este caso, porque estos no funcionan igual si tienen la misma mutación. ¿Cómo influye el tejido de origen, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo investigamos? Pues lo que hacemos fundamentalmente son los ensayos Basket, que son una mutación de Carras con un medicamento que quieres probar nuevo y metes una corte de paciente de pulmón, una de páncreas, una de colon, y así ves si efectivamente el fármaco funciona porque es activo contra Carras, punto, o solo funciona en un tumor. Entonces, en todos los ensayos clínicos ahora nos piden biopsia basal, biopsia a la progresión, sangre cada 2 minutos, pero un poco lo que se está buscando es investigar esto, sobre todo cuando hay diferencias. Y la otra forma, que tiene más que ver con la investigación no de tratamiento dirigido, sino de inmunoterapia, son los que se llaman los ensayos Umbrella, los ensayos paraguas, que lo que tú coges es, vale, yo sé que el cáncer de pulmón tengo subgrupo GFR, subgrupo LK, los ROS, los NTRK, los que no tengo alteración molecular. Voy a probar si la inmunoterapia XZ o este fármaco les funciona a todos o solo en un subgrupo. Y ese es el otro tipo de ensayos que estamos haciendo. Son muy complejos, porque, por ejemplo, si yo hago un estudio Basket, los clínicos que hacemos pulmón no son los clínicos que hacen colon o los que hacen... Entonces, esto sucede en personas. Y el poner en ese contexto otras cosas que aparecen, si son debidas al medicamento, es lo que esperamos en esa enfermedad, tiene que ver con el expertise del equipo médico. Entonces, ¿quién es el PI de un fase 1 que sea de tipo Basket? ¿Quién ve a los pacientes? Bueno, tiene muchas derivadas también complejas que no siempre resolvemos bien. Luego, pasando al tema de la inmunoterapia. Esto vuelve a ser cáncer de pulmón, pero la inmunoterapia lo habéis oído 1000 veces, ha cambiado la historia natural de muchas enfermedades. Las que más, melanoma y pulmón. Es decir, yo he tenido el privilegio de vivir las dos oleadas que han tenido más impacto en la oncología, porque en cáncer de pulmón es lo que han tenido. Cuando yo empecé nadie quería hacer cáncer de pulmón, porque es que no había nada que hacer. Y ahora es que todos los residentes lo que es, yo quiero, porque tienes 50.000 opciones. Pero sobre todo lo que ha sido muy bonito es vivir, ¿no?, esas dos oleadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estos son pacientes pretratados, pero ¿qué vemos en general? Y esto es igual con cualquier tipo de tumor. Unos pacientes que progresan súper rápido, que parece que la inmunoterapia lo que le ha puesto es gasolina, que no van nada bien, que son los que vemos aquí, y se nos van pronto, pero en todos lo que hay es una curva de largo supervivencia. En segunda línea está alrededor del 20%, como ahora está en primera, 1/3 de los pacientes están vivos a los 5 años, algunos incluso, que no es despreciable el número, han dejado la medicación por toxicidad y siguen sin progresar. ¿Qué tienen esos pacientes o qué no tienen el resto? Y esto es una de las áreas de investigación que tiene más peso, ¿no? Estamos desesperados por encontrar biomarcadores que nos permiten separar a qué pacientes hay que poner inmunoterapia o no. Y en esa línea nosotros trabajamos pues, con micro, trabajamos con infecciosas. En el hospital, quiero decir, tenemos varios proyectos de microbiota. Yo en este momento tengo un FIS activo en esto, ¿no?, de identificar los pacientes que tenemos en la consulta que han sobrevivido por lo menos 5 años, qué tenían de especial estos pacientes. Pero vamos, que esto es una línea de investigación. Y esto es cáncer de pulmón, pero en todos los tumores en los que se usa inmunoterapia hay mucho que hacer. Entonces, ¿en qué se está trabajando? En identificar subgrupos de pacientes, porque parece que lo que más importa aquí es el microambiente tumoral. Entonces, las células persistentes y el microambiente celular, hace unos años eran los microRNAs, pues ahora estamos en la era de estos dos conceptos, ¿no? Entonces, el microambiente te identifica diferentes subgrupos en función de que tengas linfocitos. O sea, la filosofía de la inmunoterapia no es que la quimio te destruya la célula tumoral. La inmunoterapia lo que te hace es que el linfocito detecta a la célula tumoral que había conseguido ser, digamos, no visible,
y es el linfocito el que la destruye. Con ese principio todos los pacientes y todos los tumores deberían funcionar, pero no es así. Entonces parece que parte del problema es que los linfocitos infiltrantes de tumores no llegan al tumor porque tienen un microambiente que no les permite llegar hasta donde tienen que llegar. Entonces se está trabajando mucho en este tipo de caracterizaciones. Estos papers que son recientes, como súper complejos, pero van también en esa línea, que en el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Los pacientes, los tratamientos, biopsias, sangre, vuelta básica, pensar y cambiar los estándares de tratamiento. ¿Qué nos está viniendo? Pues combinaciones de todo esto. Hasta ahora la inmunoterapia era frente a un target, que lo que hemos usado fundamentalmente son anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, pero hay un desarrollo brutal de fármacos. Pero sobre todo lo que nos vienen, que estos son pacientes que en la clínica tienen perfiles de toxicidades diferentes y nos vuelve a tocar aprendernos cómo manejar toxicidades que antes no teníamos experiencia, nos vienen muchos fármacos de dos filosofías, los biespecíficos, que tienen dos targets, por ejemplo, pues uno anti-PD1 más anti-VEGF, ¿no? Es decir, destruir también el factor que favorece la creación de nuevos vasos sanguíneos que alimenten el tumor. De eso hay mucho y hay mucho ensayo clínico. Y luego los ADCs. ADCs, el concepto es que tú a un anticuerpo monoclonal, las cositas esas amarillas son bolas como de quimioterapia. Entonces esto actúa como los caballos de Troya. El anticuerpo monoclonal lo linkas a la célula y entonces suelta la quimioterapia. Teóricamente, como no administra, o sea, como la quimioterapia solo va a la célula, debería ser más eficaz y menos tóxica. Todavía creo que estamos en los inicios, pero ya hay ADCs comercializados en mama, en vejiga, en pulmón tenemos muchísimos ensayos con distintos ADCs y estamos en la fase de ver cuál es el mejor anticuerpo, cuál es el linker que deberíamos tener, etcétera, etcétera. Pero esto es la clínica y la vuelta a la básica de estos años. ¿Qué nos está viniendo ya? Ya hemos hecho algún ensayo. Yo el otro día he firmado un feasibility que creo que vamos a empezar el primero en pulmón en breve, sobre el concepto esto de la terapia celular adaptativa y en concreto en el caso nuestro, sobre todo parece que lo que va a tener más importancia son los TIL. Entonces, esto es que la biopsia, le coges la biopsia al paciente, la mandan para que analicen, saquen los linfocitos que están actuando con el tumor y luego te devuelven bolsas, todo esto muy general, obviamente, le pones una quimioterapia ablativa y luego le vuelves a infundir al paciente sus propios linfocitos. Todo eso suena súper fancy, os podéis imaginar, esto para empezar requiere que un paciente que está en progresión, porque todos los ensayos nuestros los hacemos en pacientes que han completado sus tratamientos estándares, él quiera o ella quiera y nosotros consideramos que puede estar un mes y medio sin tratamiento esperando a que le preparen todo esto y se lo manufacturen y obviamente de momento esto aquí no está y que luego se lo infundamos, la toxicidad, etcétera. Pero esto ya está aquí, ya veremos hasta dónde llega. Estos son, digamos, desde un punto de vista conceptual, pues una terapia celular es una vez, no le tienes que estar poniendo quimioterapia, ¿no? Con los TIL se lo infundes una vez y no tienes que estar, por lo tanto dicen que sería coste efectivo, ya habría que ver, pero lo que ya estamos viendo es que si nosotros esto lo usamos en pacientes muy pretratados, que es el escenario, el nicho, que éticamente más o menos está contemplado para ensayos de esta característica en pulmón, lo que nos encontramos es un concepto que son los linfocitos exhaustos. De hecho, no estaba aquí, hay uno que salía como un caballo de carreras y otro caballo ahí ya destrozado. Entonces, lo que te dicen es que para que esto sea muy eficiente hay que probarlo en pacientes casi prácticamente en primera línea. Claro, que te requieres que no le trates, bueno, tiene muchas connotaciones, pero es un poco hacia dónde va esto. Pero ya estamos empezando a investigar mecanismos de resistencia a TIL. O sea que aquí no hay nada perfecto y todo es una vuelta de tuerca más, pero mira, vamos mejorando los resultados, calidad de vida, subgrupos de pacientes y así es como avanzamos, ¿no? Esto ya lo he comentado, los CAR-T, por ejemplo, para los ALK, en ese momento de máxima respuesta, pero de persistencia celular, que tienen esas resilientes células que no las destruimos ni a curar, pues por ahí hay también una línea de investigación. Yo creo que estoy acabando. Esto es todo, esto no es la línea del metro ni nada de esto es todo lo que viene de la inmunoterapia, millones de targets, distintas enfermedades, combinaciones. Yo creo que los clínicos tenemos que intentar poner un poquito de sentido común, porque a veces lo que te ofrecen es que parece cocinillas, ¿no? De si se pueden combinar 3 o por qué no 4, espera, que hay un paciente detrás.
pero que realmente esto es, bueno, pues estamos casi en los inicios de la era de la inmunoterapia, a pesar de los logros que ya ha habido. Y esta es mi última diapositiva. Esto es una escalera. En oncología, cada avance, no me acuerdo cómo es, hay un moto de SEON, pero cada avance cuenta, algo así, como diciendo que es poco probable que tengamos cambios disruptivos como fue lo de la hepatitis y esto es todos los pasos suman, se va poco a poco, pero sobre todo lo que suma es que lo hagamos todos juntos. Entonces es súper importante desde la básica que pueda llegar toda la clínica y es súper importante que los clínicos estemos permanentemente planteándonos por qué, y tengamos una red de colaboradores más de la básica que nos puedan, o del intermedio que nos pueda ayudar, ¿no? La inteligencia artificial, nosotros ya tenemos también algún proyecto y me consta que ya está Carolina, que hay en el centro que nos van a ayudar, los biomarcadores, la biopsia líquida, todo lo que es la medicina personalizada, pero que al final todo esto son los equipos humanos que están detrás colaborando. Y ya está, hemos acabado.